Ahí está. ¿Listo? ¿Estamos online? Pásame ¿cuál micrófono mando? Hola, hola. Bien. Gracias. Buenas noches. Bien, comenzamos. Habíamos quedado la clase pasada. ¿Se escucha bien con esto? A ver, chicos que están en el aula, si me contestan. Hola, 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 hola. Bueno, si alguien quiere hacer uso del micrófono, ahí lo tiene. Sí, se escucha. Para. La clase pasada habíamos quedado en desarrollar las escuelas, ¿se acuerdan? Eso quedó pendiente. ¿Lo leyeron? Sí. Bien, vamos entonces, hagamos una dinámica para que sea un poquito más llevadero. Porque las escuelas lo que tienen de importante es que los aproxima a razonar lo que es la dogmática penal, a partir del análisis doctrinario de los supuestos que valoran las diversas escuelas. Entonces, tenemos que en la historia, o hacer un corte, porque mucho más atrás el derecho penal o el derecho criminal, como se le llamaba, comienza mucho antes de la escuela clásica, ¿sí? Pero empieza a tener una sistematización por análisis doctrinario, normativo, con relevancia histórica a partir de la escuela clásica, que era una escuela muy pegada al análisis del derecho natural, ¿sí? Bien. ¿Y qué establecía la escuela clásica? A ver quién empieza con los aportes. Que el hombre vivía en estado natural, o sea, era la Sí, lucha de todos contra todos. Claro. ok. Estado de guerra, digamos. Entonces, el estado original del hombre estaba vinculado a su situación frente a la naturaleza, a un individualismo y que la interacción social estaba teñida de reacciones desmedidas que merecían ser reguladas. Porque no necesariamente llegamos a la pena todavía. Existía la necesidad de regular la convivencia social. Sí, perfecto. Entonces, en ese momento existía lo que se denominaba la venganza o bueno, la ley del talión. Exactamente. A partir de escuelas en Italia, hay un autor, Beccaria, Cesare Beccaria, que analiza cómo se ejecutaban los castigos y en qué medida los lugares de encierro, en caso de que no sean castigos corporales, tenían relevancia respecto de las personas. Entonces él detectó de que había una exacerbación de reacción por parte del Estado en contra del individuo infractor a la normativa que contenía una amenaza de castigo y advirtió que era necesario humanizarlos a estos castigos. ¿Sí? Ustedes si leen el prólogo del libro de los delitos y de las penas, van a advertir que es muy parecido a la descripción de la presentación del libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Cuando estudien filosofía del derecho es probable o hay altas probabilidades que en la bibliografía esté este material de Vigilar y Castigar. Si no, yo se los recomiendo como lectura complementaria, incluso agregando el libro de los delitos y de las penas que dicen, o por lo menos así lo consideran, el libro de los delitos y de las penas es el primer tratado que sistematiza el régimen punitivo de castigo y carcelario de aquella época en Italia. Estamos hablando del 1763-64 cuando salió publicado. Correcto. Entonces, en ese momento este autor advirtió que era necesario humanizar,
¿sí? Y respetar algo que es inherente al ser humano, su dignidad vinculada a su existencia. ¿Ok? Bien, luego se empezaron a aplicar métodos científicos para abordar lo que fueron las escuelas. Entonces, empezamos con la escuela clásica. Y ahí viene de nuevo el pedido de intervención de ustedes. Que está más basado, más orientado en lo objetivo, digamos, en la acción, en realidad, no en la finalidad. O sea, no, es como que no contempla la conducta en sí como la analizamos nosotros. A ver, Con la ok, con ok, la intención. sí, sí. O sea, se basa O sea, analiza la conducta del sujeto sin importar si hay o no con una relevancia jurídica y lo establecía como un fenómeno natural. ¿A qué? a la condición, Al digamos. delito, no, porque no habían condiciones inherentes al humano, porque esos son propios de la escuela positiva. ¿Sí? ¿Qué hiciste un resumen de lo que leíste? Ahí está A ver, te escucho. buscando en el libro y Sí. autismo. No, es en los albores, es previo. Bueno, yo lo pongo misma coco porque yo lo Me dice que. digo. Bien. Yo lo digo como que desde ahí. Sí. Y como que está meramente enfocada al objeto, ¿no? Es objetiva, dice. Sí, es objetiva. Y en el efecto. Bueno, son leyes naturales. Claro. Exactamente. Exactamente. Y no era objeto de discusión alguna. Y el que se apartaba tenía una reacción estatal. Absoluta, entonces yo me quedo con eso y si aplico la pena, como dice. Exactamente. Eso es correcto. Hola. De este porte, de ver si la persona tiene conciencia o no tiene conciencia, ¿verdad? Bueno, desde luego, porque en realidad la acción humana, ya no hablamos de conducta, sino hablamos de acción, era una mera inervación muscular que producía una alteración en el mundo de lo fáctico, desprovista del análisis de cualquier contenido valorativo a nivel de la intención, ¿se entiende? Porque ahí hablaríamos de conducta. Por eso, esto que vos dijiste recién, la escuela causalista tenía un contenido subjetivo a nivel de la culpabilidad y tenía el inconveniente de que había que atravesar por el análisis de varios estratos componentes del concepto de delito para llegar eventualmente a eliminar o justificar una conducta cuando ya estábamos llegando a un análisis previo de la reprochabilidad. ¿Se entiende? Entonces, ese fue uno de los avances con mayor ganancia que tuvo el paso de la escuela causalista al finalismo. Sí. ¿Sí? El movimiento, se juzgaba el movimiento corporal, digamos. Bueno, en una de ellas. De la ¿Cuál? causa. Ok, perfecto. Bien. Acá nosotros tenemos que Carminiani, Carrara, Rossi, Hegel son los autores que representaron esta escuela clásica que se basaba en, primero, el libre albedrío. Cada persona era libre de decidir cómo quería actuar o conducirse en la vida en sociedad. Se reconocía de que todas las personas, a partir de la humanización del trato y el trato digno de la persona, nacían iguales y gozaban de los mismos derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Ahí en esa escuela estaba o sea, el delito, no sé si llamarlo delito, Sí. estaba encausado junto con lo que sería la iglesia, digamos. Bueno, tenía una íntima vinculación porque ambos partían de un análisis naturalístico de la existencia de la persona. Imputaban la moralidad, ¿no? Había reproches morales y se diferenciaban de los reproches jurídicos. Sí, lo que ocurre es de que, bueno, acá podríamos empezar a hablar de la coincidencia
que existe con el principio que prohíbe la doble punición por igual conducta, porque la iglesia tenía facultades sancionatorias para sus fieles. ¿Se entiende? Por más Sancionaba la elegía. que, claro, que coincidía o coexistía con las facultades estatales de aplicar pena. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera fue solucionándose en el transcurso del tiempo. Bien, el objeto de estudio de la escuela clásica, ¿qué era? Ese era el método. ¿Cuál era su objeto de estudio? El delito como un ente jurídico. Y justamente el método era deductivo porque iba de lo general a lo particular. Y además establecía como pauta que el castigo debía guardar proporcionalidad con el delito o con el hecho jurídicamente relevante considerado delito. Existía una clasificación de los delitos. Yo acá me estoy ayudando con un cuadrito que encontré en un PowerPoint bastante interesante. En la clasificación de delito establece formas de culpabilidad. Fíjense que está hablando de formas de culpabilidad como elemento del concepto de delito. Tiene que ver con que ellos son ente jurídico. Claro, lo que dijimos recién. Sí. Las formas de culpabilidad se podía reprochar a título de dolo o de culpa o imprudencia. Actualmente se habla de imprudencia. También calificaba por la forma de la acción en delitos comisivos y delitos omisivos. Luego tenemos la calidad del sujeto que realizó esa conducta en delitos comunes o especiales. Por el daño o lesión que causan, están calificados como delitos de peligro o delitos de lesión. Y en aquel momento existía una distinción entre delitos civiles y delitos penales. Dentro de lo que es el delito de lesión. No, no, esta es una calificación aparte. En razón de la proporcionalidad de la pena, se hablaba de que lo que hoy conocemos como principio de legalidad, tanto de la conducta como de la pena, que debe estar específicamente regulada por la norma o por la ley, tanto la conducta como su sanción. Si no había identificación o determinación de la conducta ni de la pena, no podríamos hablar de la existencia de un delito, por más reprochable que sea la conducta a nivel moral o a nivel religioso, como dijeron recién. No sé si lo dijiste vos o vos, claro. Sí, esta es la última parte de la unidad 4. Acá me están preguntando. Ana López. Sí, Ana, es la última parte de la 4. ¿Cómo, perdón? Las penas tenían carácter retributivo. Sí, sí. Y acá no estaba la distinción de medidas de seguridad versus castigo o pena. Ya vamos con la escuela positiva. Las medidas de seguridad, ya que nos metimos en el tema, están vinculadas a una concepción peligrosista del ser humano en el análisis dentro del derecho penal. No sé si esta palabrita ya los encasilló en lo que estoy queriendo decir. ¿Cómo? No.
el peligro que representaba una persona por reunir determinadas características o concepciones naturales de existencia, determinaban, por ejemplo, la reacción anticipada del derecho mediante la imposición de medidas de seguridad, porque era mejor prevenir el delito que sancionarlo. ¿Se entiende? Entonces, es peligrosista y es prevencionista en función de un análisis ex ante de la realización, perdón, de la conducta que pueda llegar a convertirse en delito, dadas determinadas características o condiciones inherentes al individuo. ¿Sería una teoría absoluta de la pena? Puede, puede llegar a ser así, pero va más allá. Se complementa justamente con el concepto de peligrosidad. ¿Sí? Entonces ya la medida de la reacción, si bien debía guardar proporcionalidad, lo era en razón de ser una medida de aseguramiento Claro, si transgrede. claro, transgrede la ley, digamos así, Eventualmente, sí, enfocado en eso. claro. Entonces, para pasar en limpio, estas medidas de seguridad no estaban consideradas en el Estado. No, Viene del, a posteriori. sí, de la escuela positiva o el positivismo. Es el positivismo criminológico, es un italiano. Claro, o la escuela toscana se le llamaba. Sí. Ferri, Garófalo, Lombroso, exactamente. Que hablaba de las características del individuo. De fisonomías, por ejemplo, claro, que condicionaban o hacían presumir determinadas orientaciones a X hechos delictivos. Exactamente. Pero ese era un concepto naturalístico que condicionaba al ser humano, pero no tenía nada que ver con su conducta. Acá en el libro, que dice que de acuerdo a un descubrimiento que él hacía en la tercera cosa occipital Sí, de un delincuente muy conocido de esa época, es que él en el cráneo de un famoso delincuente correspondía a un tercer lóbulo que existe en mamíferos superiores, y por eso decía que venía como innato en el hombre bueno. el quismo. Fíjate que esto terminó derivando o degenerando en la despersonalización de los individuos mediante la intervención en el lóbulo frontal, ¿sí? El famoso, la famosa intervención de despersonalizar o la práctica de la lobotomía para evitar que esa persona cometa ciertas conductas. Acá te lo dijo al ¿A quién? criminal, el precursor de Pudo, ¿no? Él hizo esa. Mira, entiendo que hay personas en nuestro país que recibieron descargas eléctricas, ¿sí? Pero no esta práctica de el corte del lóbulo frontal. Esto lo podrá decir mejor un psiquiatra, ¿no? O un antropólogo, no tengo dudas. Sí, sí. Exacto. Ahora, por eso me. Sí, sí. ¿Existe eso hoy? Sí. A ver, va, toma, agarra. ¿Existe? No. A ver. No, sí, porque por ahí se ve en algunos barrios las vecinas que miran por la ventanita, que hay un fulanito en un auto o un chanito con gorrita, capucha, tuki, policía. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cómo? El labeling approach, bárbaro, bien dicho, bien dicho. Está bien. Esa es una teoría sociológica que se traduce como el etiquetamiento para identificar grupos sociales que presentan determinadas características, rasgos, fisonomías o vestimentas que hacen a la pertenencia a determinado grupo, que eso a su vez habilitaría a interpretar la existencia de ciertas conductas o orientación a ciertas conductas, ¿no? Realmente se lo voy a contar y todo eso. Puede ser, sí. Por ejemplo, los tatuajes que hoy están transversalizados socialmente, es decir, no sé si yo de acá hago una encuesta cuántas personas tienen tatuajes en su piel, seguramente hay varios.
Pero si lo remontamos a 30, 40 años atrás, creo que el que hubiese tenido un tatuaje no se hubiese animado a confesar. No, pero lo dice que a través del tatuaje. Pero es que yo no estoy hablando de que el que tiene tatuaje es un delincuente, Claro. no me malinterpreten. ¿Sí? Lo que ocurre es que la pertenencia a determinados grupos también tiene una vinculación con símbolos o signos respecto de esa integración. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que una persona vaya a cometer tal o cual delito. ¿Sí? Eh, bueno, en Estados Unidos también se identifican los grupos motoqueros, por ejemplo, los Dark Angels o algunos de estos que en algunas series los reconocen, ¿sí? Y son grupos que protegen muy bien a sus integrantes y a los allegados y son muy reaccionarios con aquellos que se enfrentan a ellos, ¿no? Y no son en esencia problemáticos, pero eventualmente, pero la gente tiende a apartarse y no acercarse demasiado o a involucrarse por miedo a un montón de creaciones a nivel intelectual de cuáles son estas. Claro, son imaginarios sociales. Y esto es un etiquetamiento, justamente, ¿sí? Digo lo de los tatuajes que permitían identificar, por ejemplo, en el caso de comunidades aborígenes, hay ciertas inserciones en la piel que reconocían simbologías como pertenencia. ¿Se entiende? Esto se mantuvo en el ámbito social de las personas en situación de encierro. Eso era un común denominador. ¿Sí? Y después fue transmitiéndose al ámbito de la sociedad en general. ¿Sí? Por ejemplo, hoy es muy común ver una mujer que tenga hasta 4 o 5 perforaciones en su oreja con la posibilidad de alternar la forma en que se colocan sus aritos como adorno, como cuestiones ornamentales. ¿Sí? Y no está mal. Tampoco vamos a entrar en estas circunstancias de identificación porque es transversal a toda la sociedad. ¿Sí? Pasa en mi propio domicilio, mi hija mayor, el otro día cayó con el tercer agujerito acá y le digo, ¿cuántos más? Pues ya no te está quedando oreja. Y no, bueno, eso lo decido yo. Y sí, porque la capacidad es progresiva y la autodeterminación y la decisión sobre su propio cuerpo es de ella. Le guste o no al mayor referente, es de ella. Y si uno está en el ámbito del derecho, tiene que reconocer estas circunstancias y no limitarlas. Por supuesto que yo me reservo el derecho de opinión y ella tendrá que saber respetar cuál es mi... ¿Por qué? Porque estamos en un ámbito de libre expresión. ¿Se entiende? Yo puedo decir, y no me gusta que tengas 6 agujeritos en tu oreja, pero eventualmente ese es mi problema y yo veré cómo lo acomodo, claro, cómo lidiar con eso. Y ella se hará los agujeritos en su oreja en el número que le dé el lóbulo. ¿Se entiende? Bien, sigamos. La escuela positiva niega el libre albedrío. ¿Por qué niega el libre albedrío? Porque una responsabilidad social es Se entiende de que la distinción entre el bien y el mal no es un acto intelectual, sino que está vinculado a condiciones inherentes al sujeto. ¿Sí? Hay sujetos que vienen predeterminados para realizar el mal y hay otros que vienen predeterminados para cierta peligrosidad, el... cierta sensibilidad, Exacto. potencia natural Bien. Y acá Lombroso es el que desde la medicina ha creado el concepto de el criminal nato, ¿sí? O el hombre en esencia criminal, a través de ciertos rasgos morfológicos que estaban escindidos del análisis intelectual. ¿Y cuándo entra el análisis intelectual de la voluntad de la persona con una relevancia jurídico-penal? En las escuelas neoclásicas, con posterioridad, ¿sí? Exacto, previo al finalismo.
¿Sí? Entonces, las teorías evolutivas que establecía o que tomaba Lombroso como determinismo respecto de la existencia de esencias que determinaban a un sujeto a cometer delitos, venían de una teoría evolutiva tomada ¿de dónde? Darwin. Sí, señor, de Darwin. Correcto. Bien, en esto se ponía en alerta a la sociedad en su conjunto, porque era la sociedad la que tenía que determinar la existencia de estos condicionamientos para tomar una reacción y solicitar al ente público la aplicación de las medidas de seguridad justamente para prevenir la comisión de delitos o la ocurrencia de delitos y eventualmente, una vez cometidos, defenderse. Eso podría ser que en Europa sean los guetos, ¿no? De prostituta, vagabundo. Bueno, eventualmente sí, existían las penas de destierro, sí, tal cual. Ya estamos en el vandalismo. Ya. En la Biblia podemos encontrar las alusiones a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Con una pena de destierro porque ciertas prácticas eran inmorales o eran religiosamente no toleradas. Por lo tanto, había que excluir. ¿Sí? La Inquisición también. Bueno, claro, sin duda. Bueno, el nacionalsocialismo tuvo mucho de esto. ¿Sí? Con Hitler al poder en la Alemania de aquella época. Es el fascismo, sí, sin duda. ¿Sí? Y hoy queda de alguna manera resabios muy lejanos, muy atenuados en la concepción del Estado gendarme o la exacerbación del Estado policial, ¿sí? En, en estados que se rigen por la vigencia del derecho, ¿sí? La ampliación de facultades policiales o del uso de la fuerza pueden ser una derivación de hecho son una derivación de estas escuelas, pero bueno, ya muy retiradas, como una evolución, totalmente mitigado, con aplicación de métodos científicos, en fin. Pero evidentemente la necesidad de restringir el ejercicio de derechos está vinculado con caracterizaciones de la sociedad en un momento histórico determinado. ¿Sí? Por ejemplo, el denominado proceso de reorganización nacional, ¿sí? Que no fue ni más ni menos que un golpe de Estado, fue la última expresión acabada en nuestro país por uso del todo, de la organización estatal o del aparato estatal para generar estas situaciones. El domingo también podría ser, porque murió mucha gente. En el 2001, no, a ver, se puede tomar como un hecho aislado, pero que tuvo una génesis de evolución a partir de determinados eventos socioeconómicos que provocaron un estallido social, ¿sí? Podríamos decir de que fue una especie reducida de guerra civil, ¿sí? Quiero ser cauteloso con los términos, no quiero que se me malinterprete, pero hubo una reacción social en contra de la realidad política, social y económica del entonces gobierno del expresidente de la Rúa, que motivó no fue la caída del gobierno, sino la renuncia y el retiro del titular del Poder Ejecutivo y su reemplazo por un método constitucional, con lo cual no se anularon la existencia y ni vigencia de derechos, sí se dictó un estado, se dispuso el estado de sitio, que duró un par de días en aquel momento, se restringieron libertades individuales y cinco presidentes en un corto periodo de tiempo, ¿no? Sin duda, eso no. Y es por la represión que hubo por parte del Estado. Claro, bueno, sí, El Estado, está bien, el uso de la fuerza, sobre todo cuando es desmedido, torna ilegales los actos de control social. ¿Sí?
porque la... ¿Cómo? Lo que pasó. Con la aprobación de la... Los MAE. Bueno, Sí, cuando fue la toma en la entrada de Purmamarca, que lo dije en la clase pasada o en la anterior, no me acuerdo, sí, mencioné algo por el estilo. Bueno, son expresiones de Manifestación de la cultura. no, manifestaciones del uso o ejercicio del poder, ¿sí? Que puede llegar a tornarse en abusivos y generar responsabilidad estatal. No hay discusión alguna al respecto. Bien. Seguimos. La escuela positiva establecía que la pena gozaba de una característica de proporcionalidad a la situación de peligro que crea el individuo. Con lo cual, el castigo no era proporcional al delito cometido, No lo que había generado. pero a la situación de peligrosidad que presentaba el individuo. ¿Sí? Porque lo que cometiste es peligroso y si lo volvés a repetir, vas a producir una afectación social y va a ser un eslabonado de resultados no tolerados por el Estado. Por lo tanto, había que excluirte de la masa social. La medida de seguridad. Se aplicaban medidas de seguridad. Doctor, y según Henry decía que la sociedad debía protegerse de ese delincuente. Exactamente. Sí, señor. Es correcto. Bueno, y en aquellas supuestos de aplicación de la pena, tenemos las teorías de la prevención. Y estos eran de prevención general, tomando la consideración de que la medida de seguridad como medida preventiva evitaba la comisión de hechos delictivos. Pero eso no tiene un carácter positivo, sino Es prevencionista, claro, claro, claro. Digamos, el objetivo de la No era retributiva. La aplicación de la pena no era retributiva. Acá dice que se mezcla, o sea, la distinción entre pena y medida de seguridad, con un límite claro de la una y la otra. Sí. Ahí vienen los excesos. Y después tenemos las denominadas tercera escuela, que también negaban el libre albedrío, pero reconocían que el delito era un hecho individual con relevancia social. Y en esto tenemos que mencionar un concepto muy importante, que el delito negaba la vigencia de la norma. Y al negarse la vigencia de la norma, el Estado estaba en obligación de restituir esa norma violentada o negada en su vigencia por la comisión del delito. ¿Y cómo lo hacía? Aplicando una pena. Era una- Sí, Esa es la dialéctica que hablaba acá. claro. Se Se restablecía la vigencia de la norma a través de la aplicación de la pena. del delito, la negación de de la- del derecho, digamos. Sí. El Estado tiene que poder negar eso. Y la pena era el restablecimiento de la vigencia del sistema jurídico, sí, o del orden normativo. Difícil. O sea que sería más o menos la antítesis del anterior. Claro, sí, en realidad una consecuencia de la tesis y la antítesis. Y avanzamos por aplicación de la sociología del derecho al derecho penal con un autor que ustedes lo van a leer bastante, von Liszt, Frank von Liszt. No. ¿Vos estás leyendo Feuerbach? ¿Eso estás queriendo decir? Ajá. No, viene después. Frankfurt, Franz Frankfurt. von Liszt. Positivo, además.
Él planteaba que, por supuesto, la humanización de las penas, la distinción entre penas y medidas de seguridad y la reacción jurídica proporcional del sistema jurídico respecto del delito en la aplicación de estas y la posibilidad de reprochar en razón de la imputabilidad. ¿Qué era la imputabilidad? La posibilidad de vincular una conducta a la infracción normativa en cuanto a la existencia de una capacidad del sujeto. Entonces vinculaba conceptos jurídicos con elementos naturales. Sí, allá se muere por intervenir, diga. La verdad, A ver. que Sí, está bueno, Rosso, Perry, Garófalo. sí. Pero Ellos pertenecían al positivismo criminológico. Bien. Garófalo tenía una tendencia, y un naturalista también, Sí, el platonismo. sí. ¿Por qué de la escuela positivista? Lo que ocurre es que vos tenés que distinguir la escuela positiva del positivismo criminológico, ¿sí? Dentro de esta corriente que se exacerbó al considerar al ser humano como determinado naturalmente para ciertas conductas. Este es el criminológico, donde tenés al Lombroso, a Garófalo, en fin. Y la escuela positiva, ¿sí? No es que supera, sino que es regresiva en cuanto a la escuela clásica, determinando al delito como un hecho natural y no como un elemento de relevancia social. ¿Se entiende? Exacto. Piedad y la autoridad. Bueno, pero a ver, esto es una herencia del naturalismo, ¿sí? A donde derivamos en el concepto de proporcionalidad de las penas, un límite en la medida de la reacción del Estado. ¿Quién tiene un programa? Eso, muchas gracias. Bueno, nos quedaba ver esto. ¿Hasta acá está? Sí. ¿Podemos dar por agotado el tema o les queda alguna duda? Tenemos que leer más. Sí, hay que volver a pegarle una leída. Sí, sin duda. También la política criminal estaba Van Hamen. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cifra negra? ¿No se acuerdan de esto? Allá se están acordando. A ver si me ayudan. La próxima no hace ni señas. Ok. O no sé, no sé si el proceso. Es como decir, por ejemplo, en las denuncias. Las cifras negras son las que no se denuncian y las blancas son las que se denuncian. Pueden llegar a denunciarse. Ojo. Pero Pero sería el principio. no, no, no. No, eso es otra cosa. No, no, no. Esa es una irrelevancia jurídico-penal. No es necesario poner en funcionamiento el organismo estatal o los organismos del Estado para reaccionar a hechos que no tengan, claro, que es insignificante, que no tenga la suficiente relevancia a partir del principio de lesividad como para producir el desgaste que significa poner en funcionamiento las agencias del Estado para perseguir y castigar esos hechos. Claro. Cifra o tasa. Bueno, El ejemplo del kiosco, digamos. o de las migas de la factura, que traído de los pelos, pero se entendió, ¿no? Bien, lo repasamos cortito, ¿sí? Y después vamos al corte, porque ya estamos a, ¿cuánto? ¿10 minutos de las 20? Sí. A ver, cifras blancas y cifras negras. Partimos de el Estado en sí mismo. ¿Es eficiente? Sin miedo a la respuesta. No, No, sin duda, no es eficiente porque no cubre todas las necesidades sociales
que demanda la existencia y convivencia en esta organización. A veces genera trabajo, sí, pero bueno. Debería. Lo que pasa es de que los recursos son finitos y el Estado se administra con un presupuesto predeterminado. El Estado debe autodefinir cuánto puede gastar para cubrir las necesidades de la sociedad y mantener su existencia como tal. ¿Entiendes? Pero si al Estado lo comparamos con un grupo de individuos o con un individuo en particular, estamos intentando generar algo que no tiene lógica, ¿sí? Por el tamaño que representa el Estado, por el ámbito de ejercicio de sus competencias, ¿sí? Su integración, en fin, respecto de un individuo que no puede abarcar nada del Estado. Si nosotros tenemos en consideración que el Estado es ineficiente en cubrir la demanda social o el 100% de la demanda social, esto si lo transportamos al derecho penal, lo podemos traducir en que el Estado no tiene forma de cubrir la posibilidad de reaccionar investigando, juzgando y castigando todos los delitos que se cometen durante nuestra existencia. ¿Alguno de ustedes fue sujeto pasivo o víctima de algún delito? ¿Sí? No voy a preguntar cuáles porque no es de mi interés. Pero todos en alguna mayor medida, en mayor o menor medida, hemos sido víctimas de algún delito. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta de autoincriminación. Invóquenme cláusulas constitucionales si ustedes quieren. ¿Cuántos de ustedes cometieron alguna vez un delito? No quiero que se autoincriminen, no me confiesen ningún delito. ¿Usted injurió a alguna persona alguna vez? ¿No? ¿Nunca levantaste insultos a alguien estando enojada? Bueno, ¿viste? Injuriadora. A ver, no se autoincrimine, por favor. Pero no me dan vergüenza decirlo. Hoy. Yo soy. O sea, usted es la manifestación del peligrosismo penal, porque no le da ni vergüenza haber cometido el delito. Bien. Porque la verdad, nosotros somos una sociedad y tenemos nuestros derechos, Sí, tenemos que respetarnos. pero tiene límites esa expresión. Bueno, ok. Pero Me da miedito lo que está por decir. A ver, viene. yo soy, y por lo general, me cuestiona mucho la política económica Ok. del gobierno actual. Sí. Y entro en el Facebook y cuando veo un comentario, respondo. Al toque lo Al respondo. toque. Ah, yo tengo un familiar con esas características que viene a ser la madre de mi esposa. Bueno, muy querida. Por eso No, sí, yo le tengo un aprecio muy especial a mi suegra, pero tiene una actividad digital en redes que es tremenda. Ok, bien. Porque estamos en una sociedad. Mientras usted no injurie ni calumnie, está como hace acá la compañera. Yo lo que le dije fue decirle la verdad en la cara a alguien que me amenazó. Primero, si usted le escupió la cara, hasta tome. Nada mal. A ver, yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes sustrajeron un dulce de un kiosco? ¿Nunca se levantaron un caramelo? ¿Nunca le sacaron un lápiz? Bueno, algo más. Pará, ustedes en el primario, ¿nunca se quedaron con una goma de borrar, un lápiz que no era de ustedes? A vos te lo choreaban, o sea, vos eras víctima de ese. ¿Eh? Multireincidente, lo agarra al hombroso, está feliz. Sí, Así, Voy a cortar la pelo. odiaba. él dice. No, bueno, no, la incompetencia. Yo odiaba y usted también lo repite. Yo dije, ¿en serio utilicé ese término? Que poco feliz. Claro, porque no es
Esa palabra no es un delito. No, pero no. En todo caso es el hurto o el robo. Claro. Bien. Sí, sí, Ok. Gracias por la corrección. no, no. ¿Quién más? A ver, ¿quién? Usted en defensa propia cometió delito. O sea, usted está invocando una causa de justificación o de inculpabilidad. Me quisieron robar el celular y, Ah, bien. Acto y reflejo. entonces Entonces está hablando de una causa de justificación. Legítima defensa. saltaba. Lo sentó de un golpe a alguien. No se metan con la compañera. Dije la verdad. Y usted defendió lo suyo. Porque hay un adagio en derecho que establece que nadie está obligado a tolerar lo injusto. Y eso es una de las razones de la incorporación de la legítima defensa como causa de justificación. La verdad que yo nunca creí que lo iba a poder hacer, pero yo venía con mi nena, chiquitita, y Bueno. ella estaba llorando al ver que el chico, porque él me quiso ahorcar por Ajá. el celular, bueno, entonces yo saqué fuerza de donde sea. Y defendió lo suyo. Me parece muy bien. ¿Y hoy qué le enseñan los padres a sus hijos ante una eventualidad semejante? Entrega lo que tengas. Entonces le damos un mensaje equivocado, pero de protección. ¿A qué? A su integridad física, al respeto a su propia vida. Antes la Y a veces entregamos todo igual. Y igual, esta mañana volvía del trabajo escuchando la radio en el coche de un chico que le sacaron la mochila y celular, igual le dispararon en el abdomen y murió ese changuito. Y el chico cumplió con el mandato de los padres de, si te quieren robar, entregar todo, pero protégete, te queremos vivo. Ese es el mensaje. Y hemos caído en esto, porque el Estado es ineficiente, ¿o no? Entonces, ese delito que llegó a conocimiento de la prensa, evidentemente llegó a conocimiento de un fiscal o una fiscal. Con lo cual, evidentemente, la policía se puso en funcionamiento, la fiscalía y los jueces encargados de llevar adelante el caso. Y la cifra negra. Bueno, sí, ya cuando lleguemos a esa unidad, lo vamos a hablar con amplitud. ¿O querés que haga alguna mención? ¿No? Bueno, estamos hablando de la cifra negra. Esto representa justamente esta posibilidad de que el Estado no puede abarcar todas las situaciones en las que, en principio, hubo una infracción legal, presumiblemente delictiva, que ponga en funcionamiento el aparato estatal del Poder Judicial para investigar, perseguir y sancionar eventualmente a los responsables. Porque o no llegan a conocimiento o llegan a conocimiento y no tienen suficiente capacidad operativa para actuar al respecto. Con lo cual la cifra negra también se compone de delitos que iniciaron su investigación pero prescribieron en el camino. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la clasificación de la acción penal? ¿Sí? Cuando hablamos de la acción penal que por antonomasia es pública, ejercitable de oficio, pero hay algunos delitos que necesitan el ejercicio de la instancia privada mediante la denuncia para poner en funcionamiento el aparato judicial y aquellos delitos que corresponden a la acción privada, como los que solía cometer la compañera entre injurias y calumnias, que necesitan la querella. En estos casos, A ver. las cifras negras, ¿entraría también aquellos que se retractan luego y sacan y retiran la denuncia? No. Ahí yo quiero hacerte una corrección. Las denuncias no se retiran. Promovida la acción penal, tiene que continuar hasta la finalización del proceso penal con el dictado de la sentencia definitiva. ¿Y por qué digo definitiva y no condenatoria? Porque hay muchos casos a donde la sentencia que se dicta es definitiva, pero es absolutoria, porque no se logró comprobar la culpabilidad de la persona sometida a proceso o se logró acreditar que la persona sometida a proceso no era la que cometió el delito. ¿Sí? Por eso el principio de inocencia que rige durante todo el proceso. De esto hablamos ya hace 20 años. ¿Recuerdan ese punto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces, esta cifra negra se compone por dos supuestos. Los que no llegan a conocimiento del Poder Judicial, en este caso en nuestra provincia del Ministerio Público,
o los que aún llegando a conocimiento no logran poner en funcionamiento la actividad investigativa. ¿Dudas? Bien. Pausamos. Listo. Me advierten con razón que quedó la escuela del causalismo y el finalismo, como las dos escuelas. Bien. A ver, ¿qué leyeron de causalismo? Ayúdenme. El libro que trajo el profe Dani, el de Carlos Creus, está desarrollado en el ámbito del causalismo. Creo que a fines del siglo XIX, A ver, como yo tengo acá, creo que con Franz von Liszt Franz von Liszt. y Bellini. Bien. Entonces, sí, La acción es un proceso causal mecánico. bien. Es un movimiento, o sea, se concentra en el movimiento corporal que produce un cambio en el mundo exterior, digamos, Sí, con obviamente un resultado. Se centra en analizar el delito como si fuera un laboratorio, digamos, proveniente de enfocarse en un objetivo, que si hubo movimiento, y luego en lo subjetivo, o sea, si quería matar, en bien. esa etapa de culpabilidad. Está bien lo que vos estás diciendo. Entonces, tenemos que la conducta era analizada a partir de que el hecho humano era una mera inervación muscular que producía una alteración en el mundo exterior. Expresión ¿Sí? de la voluntad. Y la expresión de la voluntad era un análisis que se dejaba al final para saber a título de qué se podía reprochar esa conducta. ¿Sí? Entonces, O sea, una relación de causa-efecto. había una relación de causa-efecto a partir de distintas teorías. Equivalencia de las condiciones, la relevancia fáctica, ¿cuál más? Tercero excluido. ¿Ya está? No hay la técnica tan sin tinta, porque bueno. Ah, bueno, porque lo tenemos que firmar. Sí, no sé, le dije. Pasamos después a firmar. Sí, dale, dale. Ok, bien. A ver, ¿encontraron? Dicen que son dos momentos. Sí, son dos momentos. El primero es, El concepto causalista de conducta que fue apoyado sobre la base filosófica del positivismo mecanicista. Todos son causa y efecto dentro de un gran mecanismo que el universo y la conducta humana como parte del mismo. También es una sucesión de causa y efecto. ok, pero eso necesitaba ser corregido con la relevancia jurídica de la acción mecánica del ser humano, como mera inervación muscular. ¿Se entiende? Entonces esa relevancia estaba dado ¿por qué? Y ahí viene la segunda. La acción era el movimiento hecho con la voluntad de moverse, eso dice, Exactamente. Bien. causar un resultado. Ok, pero entonces la voluntad, ¿era relevante o no era relevante para el causalismo? Sin duda que sí, porque era un elemento componente de la conducta del sujeto, pero se analizaba no en un nivel extrajurídico o prejurídico como dentro de la conducta, sino que ya tenía una valoración jurídica a nivel de la culpabilidad. ¿Sí? Como posibilidad de efectuarle un reproche a esa conducta por la relevancia jurídica y la existencia de contrariedad del resultado producido por una conducta respecto de qué? Del derecho, de la normativa. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Podría ser que, por ejemplo, para esta escuela, el pilazo que le daría el profe por estar convulsionando tendría responsabilidad penal. Y sí, porque tenía una relevancia causal. ¿Se entiende? Porque hubo un hecho humano, claro. Veremos si era voluntario o no. ¿Se entiende?
pero sí hubo una relevancia causal. Pero tenía un problema, porque nosotros, por ejemplo, veíamos en la desviación de los cursos causales o la alteración del curso causal, nos generaba un problema de imputación al tipo penal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, a ver, la producción del resultado era relevante en esta escuela o tiene una relevancia, pero supongamos de que yo lo quiero golpear al profesor y le arrojo el micrófono, ¿sí? A lo lejos. Y viene una persona con mucha habilidad, salta y logra agarrarlo al micrófono. Entonces evito que ese micrófono llegue a golpearlo al profesor. ¿Produjo el resultado buscado? No. ¿Hubo desviación del curso causal? Sí. ¿Podemos juzgar la intención? Sí. Pero hubo un hecho de resultado, un hecho de peligro. Veremos, ¿no? Porque yo estaba buscando un resultado y se exige como tal. Entonces, la interrupción del curso causal podría hacer desaparecer la relevancia jurídica de una conducta delictiva o de una conducta considerada como delito. Entonces tenía estos problemas, ¿no? Y después vino el finalismo, que viene a solucionar estas cuestiones. Hans Belzel, un autor alemán. La voluntad es inseparable de su finalidad. Siempre, porque la acción es final. La acción humana no es solo causal, sino final. Exacto, no solo produce un resultado, sino que ese resultado es querido por la voluntad de la gente. Puede ser dolo, puede ser imprudencia. Puede ser, profe, el hombre puede prever las consecuencias de su actividad Exactamente, hacia un fin determinado. exactamente. Y ahí podemos hablar de uno de los primeros conceptos que contienen al delito como definición, lo que se denomina el liter criminis. Y si hablamos de relevancia y analizamos el primer elemento, que es la conducta, tomando lo que dijo la compañera, podemos verificar un comienzo de un plan criminal a niveles prejurídicos o sin relevancia jurídica en actos que son en esencia impunes. Hechos. Por ejemplo, el pensamiento. ¿Por qué? Por el principio de reserva. Vos podés estar en este momento pensando que querés matar a esa persona que el otro día insultaste como loca, por ejemplo. ¿Sí? Pero está a nivel de tu pensamiento y no lo exteriorizaste. Entonces nadie sabe de que a vos se te cruzó por la cabeza darle muerte a una tercera persona. Ahora es muy distinto que vos comiences a ejecutarlo con actos preparatorios o con actos que manifiesten una voluntad tendiente a una finalidad. Supongamos que para matarla vos querés dispararle. ¿Y qué haces? Te vas a comprar un. Hola. Y las balas. Eventualmente. Qué servicio. Muchas gracias. Ese es el acta voluminosa del viernes pasado. Un solo alumno se presentó. Sí aprobó, sí aprobó. Fue muy bien. No, le fue muy bien incluso. Sí, sí. Sí, Él mismo. esa falta envió una Juancito. ¿Ah, sí? Sí, es mi compañero de grupo. Ah, él estudia con vos desde hace grupo. Qué bueno. Desde el inicio. Teníamos punto en el colectivo y no sé si me presento presentarte, le digo que Ah, casi desiste de venir a la mesa. Hubiese sido una lástima. Claro, yo le digo presentar. Sí, me comentó que había venido sin almorzar, de que tuvo ahí algunos inconvenientes, que llegó tarde a tomar el transporte, bueno. Sí. Pero bien. Eso, bueno, esto fuera de la clase, ustedes que me están escuchando en el aula virtual, yo reconozco que mucho público, mucho alumnado de esta cátedra en particular, son personas que han hecho una apuesta a una edad que
no coincide con los que recién salieron del colegio secundario. Entonces, no, porque yo también soy estudiante. Yo también soy estudiante y me someto a exámenes y rindo y tengo que preparar, etcétera, además de ser profesor y de ser un profesional. Entonces, eso reconozco, el esfuerzo, porque no dejo de ponerlo como una situación propia. ¿Sí? Yo también cumplo rol de padre, cumplo rol de esposo, cumplo rol de trabajador, cumplo un montón de roles. Y a su vez, ese segmentito de tiempo que uno tiene para dedicarle al estudio, le pone toda la fuerza y bueno, y sale. Por eso es muy valorable esto de que ante situaciones de flaqueza y no sé si me voy a presentar, no hay que perder la oportunidad. La oportunidad es ahora, vaya y ponga la carta. Exactamente. Y sobre todo, porque uno sabe si estudió o no estudió. Ahora, si no estudia y te va a robar, mejor no hacer el papelón, ¿sí? Pero eso ya no está en esta franja, me refiero, ¿no? ¿Sí? Por eso yo destaco estas circunstancias, sobre todo en el alumno de grado. ¿Mm? Bien, les decía de que hay momentos en los que una persona idea el plan criminal y luego empieza a manifestar en un ámbito prejurídico o de irrelevancia jurídica en actos preparatorios, que en sí mismos los actos preparatorios pueden llegar a poner en peligro un bien jurídico, como pueden ser inocuos a la integridad del bien jurídico protegido. Entonces, comprar un arma, y habrá que ver si la compra y la adquisición del arma se hace por los canales legales o se la compra en un mercado alternativo, en un mercado negro. Entonces, según sea el caso, podríamos estar hablando de un delito como tenencia ilegal de armas o podríamos estar hablando de una situación de tenencia legítima, a través de la adquisición de la credencial de legítimo usuario, haber acreditado aptitudes psicológicas y de práctica de tiro para acreditarte como tenedor de un arma. O sea, ¿Sí? que esta doctrina nacionalista toma algunas cosas del causalismo y Es un avance, es superadora del causalismo, no es que lo anula y es otra escuela. No, es superadora. Sí. Justamente, a ver, la gran característica que tiene, para que ustedes lo digan así muy a grandes rasgos, por supuesto que no se agota acá, es que el finalismo pasó dos elementos que eran de la culpa en la escuela causalista y formaron parte del tipo penal. Entonces, el finalismo al tipo penal lo dotó de elementos subjetivos, entonces lo convirtió en un tipo penal complejo. Complejo porque el tipo penal para el finalismo tiene el elemento objetivo de la definición normativa de la conducta prohibida y dos elementos subjetivos o dos elementos que componen el aspecto subjetivo del tipo que corresponden al dolo o a la culpa o imprudencia. Es más correcto hablar de imprudencia, de los delitos imprudentes, que reciben tres posibilidades de realización. La imprudencia como imprudencia en sí misma, la negligencia o la impericia. Son las tres posibilidades de análisis de delitos imprudentes o delitos culposos. ¿Ok? Son lo mismo, pero se denomina delitos imprudentes para no confundir con el elemento culpa. ¿Sí? Dios. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? Y aparte es importante, la escuela finalista es importante para nuestro código penal. Se tomó base, digamos. Lo que ocurre es de que nuestro código penal, así como lo tenemos vigente, fue sancionado en pleno auge del causalismo. ¿Sí? El finalismo en sí mismo no está dentro de la normativa de la parte dogmática del Código Penal o del libro primero, que es el ámbito de estudio de esta asignatura. ¿Sí? Por supuesto que la doctrina y la dogmática penal son las que ayudan a la interpretación de la ley positiva.
Esa es la función que tiene la dogmática penal. Interpretar la ley en su alcance, vigencia y aplicación. Y ahí la escuela finalista interpreta los institutos del derecho penal reconocidos por el Código Penal en su libro 1 en un análisis de la propia escuela. ¿Se entiende? Entonces, ¿es válido que una persona ejerza una función judicial enrolado en una escuela? Sí, sí. Hoy, en menor grado, pero aún se siguen valorando situaciones en derecho penal confundiendo el causalismo con el finalismo. Jueces, fiscales y defensores cometen estos errores. ¿Sí? Y, por ejemplo, pasa incluso cuando en un delito imprudente, me ha pasado personalmente, ejercer el derecho de defensa de personas sometidas a proceso, haciendo un análisis desde las teorías funcionalistas o de imputación objetiva, exactamente, de Roxin, por ejemplo, y que no se interprete de manera correcta lo que uno está expresando. Justamente porque el interlocutor estaba enrolado en otro pensamiento, en otra escuela. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de incremento del riesgo permitido o de autopuesta en peligro de la propia víctima para disminuir la responsabilidad o anular la misma en la persona acusada de haber cometido un delito imprudente, el interlocutor tiene que estar en condiciones de interpretarlo. Entonces es una tarea muy, no solo muy riesgosa, sino muy compleja darse a entender, porque estamos hablando de cuestiones básicas del derecho penal. Entonces, ¿cuándo es el momento de identificarla? Ahora, en el curso de grado. Porque no me cabe duda que alguna vez a ustedes les va a tocar ejercer en función judicial alguno de los roles que el derecho penal le habilita al abogado. Como juez, como fiscal, como defensores, como querellantes. Y en cada uno de esos roles, las escuelas aplican. Y las escuelas aplican desde el enfoque del rol. ¿Sí? Porque ustedes me dirán que esta persona, en el ejemplo de la clase práctica que dio el profesor recién, se embriagó para desinhibirse y con eso cometer el delito que tenía planeado antes y considerar como fiscales que actuó en una situación de actio liberi causa y es responsable de lo que hizo, y en la vereda del frente van a tener un defensor que va a decir, no, porque él no tenía intenciones de embriagarse, se encontró con unos amigos, comenzaron a tomar y una cosa llevó a la otra, se nubló la conciencia de este sujeto y cometió un delito. Con lo cual hay una situación de inculpabilidad. ¿Sí? Porque no hubo posibilidad de motivarse conforme a la distinción de lo bueno respecto de lo malo. ¿Y quién va a tener que decidir esto? El juez, que tendrá que aplicar su propio razonamiento desde la dogmática penal en lo que el código le manda al juez para resolver. Y puede salir que el resultado sea culpable o inocente. Recepta las dos posturas. ¿Se entiende? O puede resultar un intermedio. No es tan inocente, pero tampoco es tan culpable. Estuvo en una situación de culpabilidad disminuida. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos justamente los defectos de la conducta. Bien. ¿Qué? Es como el causalismo y el finalismo, es como el naturalismo y el positivismo, debe ser. Claro, pero hoy ya la discusión no pasa por esto de que haya un juez que es de la escuela positivista, ¿sí? Y que se enrole en las teorías del Lombroso. Porque nuestro derecho, el derecho argentino no recepta el concepto de
peligrosidad respecto del autor del delito. ¿Se entiende? La peligrosidad se valora como riesgos procesales para la imposición de medidas cautelares, ese tipo de cosas, pero no para determinar, una vez acreditada la culpabilidad de una persona, la asignación de la sanción. ¿Sí? Uno responde por el hecho. Les decía recién, antes de empezar la clase, de que lo que le interesa al derecho penal es la foto del momento de la comisión del hecho y las circunstancias que rodearon esa fotografía. O sea, petrificar el momento de comisión del hecho. ¿Está? Por supuesto que se valoran los efectos posteriores, la conducta anterior, otras circunstancias que ayudan a aumentar, disminuir o mantener en una graduación equivalente a la medida de la responsabilidad del autor del hecho. Y esto es el juicio de reproche, ¿sí? La asignación de la pena. Pero para llegar ahí, vamos a tener que atravesar la comprobación o constatación de todos los niveles analíticos que componen el concepto de delito. ¿Sí? Entonces, por primera aproximación, nosotros podríamos decir que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Y hasta ahí podríamos tener una definición muy clara y muy precisa de qué es un delito. Pero el delito se compone de niveles o estratos analíticos que necesitan una valoración específica, interrelacionada entre ellos, para llegar a determinar que una conducta humana es delictiva. Y luego llegar al momento en que esa conducta humana que es delictiva merece una sanción, porque puede no merecerla. ¿Sí? En el régimen penal juvenil actualmente vigente, los jueces tienen facultades de determinar la responsabilidad penal de un menor punible y eximirlo del cumplimiento de la pena. ¿Sí? Y esto sonará hasta, en principio, violatorio al principio de igualdad, ¿verdad? Porque yo que tengo 19 años, hace una banda de tiempo, soy merecedor de una pena privativa de la libertad y él que tiene 17 y está a punto de cumplir 18 y cometió un delito a los 16, el juez lo declaró responsable del delito y lo exime del cumplimiento de la pena. Si los dos cometimos el mismo delito en el mismo momento. ¿Se entiende? Por la progresividad de la capacidad de respuesta en o frente al derecho penal. ¿Se entiende? Porque es una cuestión evolutiva, de madurez, de discernimiento, de automotivación, de un montón de circunstancias que se analizan. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué hora es? Está cortito. ¿Cómo? Sí, yo creo que estamos bien con el tema. Hay sistemas modernos de la teoría del delito, uno que representa o despierta un interés, fueron las escuelas abolicionistas. No sé si leyeron algo de esto. Hace poquito, creo que 1 o 2 años, falleció su representante, Luke Hulsman, abogado él, penalista, que tuve oportunidad de conocerlo mientras yo era estudiante en Córdoba. Viajó a la Argentina y nos dio una capacitación desde el abolicionismo, que lo que hacía era eliminar no el derecho penal, sino la pena como respuesta del Estado frente al delito. Entonces, hablaba de un derecho penal reparador, ¿sí? Que son cuestiones que se están insertando en nuestro derecho penal, ¿sí? A los fines de evitar la imposición de una pena, no como una cuestión antojadiza, sino justamente de recomposición de lo que fue o resultó afectado a consecuencia de la comisión del delito. Yo les pongo un ejemplo.
que creo que lo dije la semana pasada, si alguien viene y le roba, o como el ejemplo tuyo, si esta persona hubiese logrado su objetivo de sustraerte el teléfono celular, ¿qué era lo que vos más hubieses querido en ese momento? ¿Que lo atrape la policía, lo meta preso y con eso ya estabas satisfecha? ¿O qué querías? ¿Qué va de mi hijita? No, está bien, pero el ejemplo yo te lo corregí. Te sustrajo el celular y se dio a la fuga. Y se va a casar. Y que lo meta preso y con eso vos estabas satisfecha, ¿sí? Yo hubiese querido que me devuelva el celular, en las condiciones en las que me lo sustrajo. O sea, que no esté roto, que esté funcionando, que no le falte la funda protectora, por ejemplo, ¿no? Que te lo devuelva, como estaba. Entonces, una reparación, sin duda. Bueno, ya eso es retribucionista y gracias a Dios el Estado tomó para sí el ejercicio del poder punitivo para evitar el castigo ojo por ojo, diente por diente. Será motivo de un reclamo resarcitorio en el área civil. ¿Sí? O si eventualmente esa persona era el primer hecho y accede a una suspensión de juicio a prueba, difícil porque era un robo, pero eh, ella tendrá la posibilidad de pedir o de cuantificar los daños y esa persona ofrecer, en la medida de su posibilidad, un resarcimiento. Es que no es al revés también, porque yo me defendí y al golpearlo a él, él se cae. Y el exceso en la legítima defensa te coloca fuera de la causa de justificación y te hace ingresar dentro del ámbito valorativo del derecho penal. ¿Sí? Caso de que le dio tal paliza que le robó porque ella era psicoputrista, que la madre estaba haciendo, la estaba demandando a La la estaba demandando por la muerte de la persona que cometió el delito en su contra. exceso de fuerza. Que lo Claro. tanto que lo dejó. Era boxeador. En ese caso hay una desproporcionalidad, es distinto. Ahora, en el caso que ella plantea, por ejemplo, yo entiendo que lo que vos estabas diciendo es qué pasaría si ella, ponele, solo lo empuja, no lo golpea ni nada, pero en ese caes mal y te desnuca el chabón. El chico. Yo recién dije que desde el finalismo analizamos que toda conducta persigue una finalidad. ¿Estuvo dentro de su plan de acción empujarlo para que se desnuque y pegue contra el cordón de la vereda y se produzca la muerte de este sujeto? Evidentemente no. Entonces, la relevancia jurídica a nivel del reproche está vinculado a esa finalidad. Sí, porque su finalidad era otra. Entonces, a ver, Pero ella puede siguiendo decir que esa temática, ese ejemplo, el chico este que le pegó esa trompada al muchacho, el playero, que después el señor que cayó y dio con él. ¿Se acuerda el caso? Sí. Muy, Y él muy... que dice que estaba sacando el auto y decía que le habían rayado, y él decía que no, que nadie le rayó, y el señor estaba explicando, y vino el hijo de la señora y le pegó. Bueno, pero no hubo Claro, una pero cosa previa. Y lo mandó al... A mejor y él vida. está detenido, está cumpliendo una pena. La legítima defensa de terceros existe, está prevista en el código. Pero en ese caso puntual del ejemplo, ¿había legítima defensa? ¿Estaba en una situación de peligro, de agresión inminente o en curso? Saltó de la nada y lo golpeó. O sea que Seguramente no habrá querido el final de ese. el hecho de la agresión ya lo hace responsable del resultado. O sea, debió prever que en un ataque así furtivo a espalda de un exabrupto, el otro no estaba en condiciones de defenderse. Bueno, ¿se entiende? Sí, tengamos cuidado con eso, ¿no? Porque el derecho penal de autor también se vincula. Era karateca, era boxeador, era cinturón negro de taekwondo, era lo que fuera. ¿Lo aplicó al momento de la agresión a la técnica de su deporte o no? Porque si no estamos valorando el derecho penal de autor. ¿Se entiende? Por ejemplo, en la acusación, la estuve leyendo en los diarios, que todavía están en pleno desarrollo,
Fue noticia hace 2 semanas una persona que utilizó una ventanita en el sistema de carga de millas de Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Y él compró por un monto muy bajo de dinero, no era bajo porque el monto era, no sé si 250.000 pesos, 300.000 pesos, una cosa así, y se acreditó un número de millas que le permitían dar la vuelta al mundo, ¿sí? Pero había una falla del sistema. Y en la acusación del fiscal le decían que él era un experto en informática y había vulnerado el sistema informático para generarse un beneficio cuando se trataba de una falla en el diseño del propio sistema. ¿Que era de quién? De la propia empresa, de los informáticos de la propia empresa. Estoy sacando unos acordes, estoy tocando de oído, quiero ser claro en esto, ¿no? Ahora, valorar que era una persona formado en cuestiones informáticas o de seguridad informática, Y se ve el certificado, tiene un certificado, título o algo de... pero seguimos en la misma escuela. Claro, Nuestro derecho penal es de acto o de autor. claro, Claro. claro, De claro. acto. Entonces, de repente, si a mí vienen y me quieren robar el auto y yo reacciono y de un golpe lo bajo, ¿sí? Y me dicen, no, pero el profesor de Derecho Penal de la facultad, además es abogado, él sabe que el derecho penal le exige no pegarle a una persona cuando le están robando el auto. Me está jugando por mi condición y no por mi acción. ¿Se entiende? Entonces hay que tener mucho ojo en esas cuestiones. Y esto se los corrijo porque esto se da en la charla del bar. Sí, ¿no? Es cotidiano, ¿sí? Y uno lo escucha de Doña María en la verdulería y se lo escucha al periodista que está hablando en algún canal. Bueno, O sea, en el acto, ¿no? pero es abogada, ella sabe que no tiene que discriminar como le invocaban la conducta. Y después vino el desafortunado video de su papá, ¿no? Pero era el padre de la abogada. Cortemos con el sensacionalismo, analicemos la conducta, qué hubo antes, no, tuvo un elemento de defensa la chica, un montón de circunstancias. Pero Sí, esa situación que usted le dicen que usted, bueno, que es doctor de acá, que no tiene que pegar, pero eso una vez que se compruebe el delito, no hace a la pena un poco más grave. eventualmente sí, pero a nivel de reproche, Ya pasando todo el ¿sí? tiempo. No es lo mismo reaccionar con un golpe defendiendo un bien que decir, vos no sabés con quién te estás metiendo y golpear. Las circunstancias fácticas cambian drásticamente, ¿no? Estas son las situaciones que pueden eventualmente disparar el incremento o incrementar la reacción del Estado en la asignación de la pena, porque le era exigible a este ciudadano comportarse de otra manera, su nivel educativo lo habilitaba para tener conciencia de que lo que estaba haciendo era mal y tenía opción de comportarse de una manera adecuada. Entonces nos movemos dentro de los mínimos y máximos de la escala penal. ¿Para qué? Para apartarnos del mínimo, porque nosotros tenemos que arrancar en el mínimo. No podemos arrancar del máximo y ver si podemos ir bajando. Tenemos que arrancar del mínimo y ver si hay elementos que nos permiten aumentar, sin cometer arbitrariedades. No, no. El derecho penal es garantista. Están vigentes todas las garantías constitucionales durante el proceso penal, justamente para que el castigo sea adecuado y proporcionado al grado de culpabilidad de la persona. Además, se ayuda todo lo absorbe. ¿Y sí? Y no hay problema con los delitos que tienen escala de pena única, como los homicidios agravados. Una persona que comete un femicidio, ¿cuál es la pena a la que se pone? Prisión perpetua. Listo. No hay mucho para decir. ¿Sí? Bien. ¿Finalizamos? Sí, sí, Aquí vemos para